Bueno, antes de empezar, desde la Escuela de Espectadores queremos agradecer muchísimo al equipo, a la compañía, a César, que estuvimos haciendo toda la logística y la organización, y del área escénica, a Norma Cabrera, con nuestras charlas. Muchas gracias, Norma, y Norma de la UNL, gran teatrista, admirada, querida. Gracias, Normi. Así que bueno, una felicidad hoy para nosotros. Es un placer poder hoy contar con este equipo, con este espectáculo, y también no queríamos dejar desde la Escuela de Espectadores de hacer nuestro humilde y pequeño homenaje a Jorge Ricci. Así que bueno, así empezamos. Bueno, lo primero, rápidamente la dinámica. Empezaríamos haciendo algunas preguntas y después abrimos, si les parece. La idea es no pasar de 40 minutos para que cada cual pueda medir el tiempo. Y yo le voy a pedir a César Escudero que directa, para no tener que leer la ficha, si vos los podés nombrar y presentar, ¿te parece? Bueno, tenemos a asistente de dirección, Solange Becher. Sonó ahí justo. En el personaje de Gillo, Mauri Arce. En el personaje del Gordo, Sergio Bulino. Adolfo Recchia en el personaje de Tito. Después tenemos ahí parte del equipo técnico. Dimas estuvo trabajando en lo que es entrenamiento actoral y en la parte visual también de los objetos y utilería. Lucía se encargó del maquillaje y Gustavo en la iluminación. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo nació? ¿Cómo nació? ¿Perdón? ¿Eso, el micro está prendido? Está, ahí está. ¿Cómo nació la idea de hacer el teatro salvaje? Digamos, ¿cómo se gestó? ¿Qué se propusieron? ¿Cómo nació el proyecto de hacer este homenaje a Jorge y al equipo, ¿no? al equipo Teatro Llanura? Bueno, primero la convocatoria misma de la UNL, la propuesta era trabajar con un homenaje a Jorge Ricci y bueno, a mí me llamó la atención la propuesta porque bueno, todo lo de Jorge era muy reciente y me pareció una buena oportunidad para hacer un homenaje justo, porque muchas veces los que tenemos cerca por ahí no le prestamos tanta atención y suelen pasar estas cosas de nuestros propios teóricos, los que tenemos bien cerquita, digo, por ahí no le damos tanta atención. Bueno, a Jorge yo lo conocí en la parada del colectivo estudiando la licenciatura de teatro y nos poníamos a hablar ahí de teatro y de festivales de teatro y todo eso, y bueno, me quedó esa imagen. Aparte, la primera vez que toda mi formación la hice en Santa Fe, la primera vez que vi una obra de teatro era Con un puñal en las carnes, interpretada por Jorge Ricci, de Khartoum la obra, y eso fue en el 2003. Llegué al momento de la inundación, nunca había venido a Santa Fe, así que todo eso fue mi inicio en la escuela de teatro acá. Y bueno, retomar un poco todas esas imágenes, esas cuestiones, fue lo que me llevó a pensar, ¿por qué no proponer, en vez de hacer una obra de Jorge, que bien la UNL lo posibilitaba en el concurso, digamos, me parecía mucho más interesante poder trabajar con la teoría de Jorge, por dos motivos. Primero, porque es una teoría que yo descubrí en la licenciatura y que me parecía que no estaba difundida como se merece todavía. Entonces era una gran oportunidad para difundir, primero, esa teoría de Jorge, y segundo, ver cómo funcionaba hoy, qué nos puede decir el teatro salvaje hoy, acá en este lugar. Y entonces, ¿por qué no este tipo de obra en donde esos viejos personajes podían volver a jugar en una actualidad también y entrar en ese juego
y con este motivo de reabrir la sala y bueno, todo lo que propone por ahí la historia. Me parecía interesante, bueno, allá el jurado selectivo eligió este proyecto y bueno, empezamos a trabajar ahí. En principio había personajes femeninos pensados en la obra, que después se transformaron en voces en off, interpretados por gente también muy querida del teatro, Marina Vázquez, Cristina Pagnanelli, Ulises Bechis, Claudia Salva, Eliana Odano, bueno, un montón de gente linda, querida del ambiente teatral. Y el proceso fue muy especial, primero porque se mezcla mucho me acuerdo un primer ensayo de Adolfo, lo primero que me dijo fue: esto es mi vida, decía. Dice cosas que me pasaron. Y le digo, y sí, porque venimos de pueblo. Yo vengo de Crespo, Entre Ríos, y digamos, hacíamos teatro con lo que había. Y desde chiquitos, y empezábamos a transitar eso que al día de hoy sigue siendo. La producción teatral de las provincias no es la misma que la de Buenos Aires, y los métodos y las formas. Entonces, toda esa teoría que escribía Jorge está más que vigente, sin duda. Y ahí empezamos el proceso, empezamos con la escritura del texto y bueno, terminamos con este producto final. Y yo también quería preguntar cómo armaron la obra, ¿no? Porque hay varios planos, ¿no? Por un lado está el tema de volver a la sala, por otro lado están los fragmentos del ensayo El Teatro Salvaje o Hacia un Teatro Salvaje, según la primera edición. Hay pedacitos de las obras, ¿no? Está Actores de Provincia, sí, Café de Lobos, sí, Con el agua al cuello. Zapatones también. Zapatones, La mirada en el agua, ¿no? Son pedacitos, fragmentos, y cierra con, digamos, esta representación, el final. Contanos un poquito cómo armaste la obra y esto, cómo se te ocurrió esta idea del teatro y cómo enhebraste los fragmentos de los textos de Jorge. Bueno, no fue fácil, fue mucha lectura primero. Como dije antes, yo no había visto ninguna de las obras de Jorge, las leí, pero no las vi, todas estas que, inclusive la última que hizo fue Con el agua al cuello, tampoco llegué a verla. Pero por eso las leí y desde ahí empecé a trabajar con la teoría y con las obras. Hay como frases muy subrayadas, frases muy marcadas, que inclusive algunas aparecen en las voces en off, que me fueron como las pequeñas boyas que van uniendo de alguna forma esta historia, y además empezó a mezclarse con esto, como decía antes, con esta vivencia, con esta cosa de hacer teatro en el pueblo, bueno, las luces, todas estas cositas que por ahí uno que está en el teatro hace mucho lo ha vivido, sin duda. El proceso empezó por ese lado, pero también fuimos dentro de los ensayos discutiendo cuestiones como, por ejemplo, esta que se plantea en la obra de no abrir la sala y usar el espacio para hacer un supermercado. Ese tipo de discusiones que generalmente aparecen también en los pueblos. Y no tan en los pueblos. Claro, y donde se me apagó, ahí está. Donde la cuestión artística también tiene sus grandes temas, digo, para discutir en cierto contexto. Hay mucho de historia también, soy profe de historia aparte y eso es algo que me apasiona también mucho. Entonces, lo histórico, por eso cuidar los detalles. Con la gente que estaba en la parte técnica lo hemos charlado mucho. Y sobre todo esas imágenes, como decías, la del final, donde recrean ese inicio de Godot, en realidad es una mezcla con Actores de Provincia, esa imagen que se genera al final, y eso de Godot que arranca desde un principio también fue un hilo conductor para llegar a ese final. Si me permitís, sumo.
que, bueno, también César tuvo la inteligencia y sensibilidad de arrancar el proyecto también poniendo un poco de la dramaturgia del actor en el sentido de lo que el actor construye como ente cultural en sí mismo, ¿no? Como persona que lleva dentro suyo los saberes de todo el teatro y los saberes de la actuación y del oficio y de lo que nos dejó Jorge y lo que nos han dejado todos nuestros maestros y los que vinieron antes de nosotros, y las personas que nos han mostrado obras y nos han dado, y los puso a jugar también con el latino de escuchar a su equipo y dejarnos también colaborar con eso y tener esa sensibilidad de poder captar de todo eso que estos actores súper propositivos tenían para dar, poder captar las cositas más sensibles para que sumen a la historia. En ese sentido ha sido un proceso muy, muy sensible, fantástico, digamos. Sí, yo sé que vos no vas a hablar así de vos, por eso lo digo yo. Dentro de eso, de la sensibilidad, digo, por ahí uno, cuando empecé a escribir el texto, a pensar la apuesta y todo, me fui dando cuenta de algunas cuestiones, como por ejemplo, que todo esto que decía Jorge, en Entre Ríos lo vivimos exactamente igual, por ejemplo, y en los pueblos entrerrianos también. Y se me empezó a cruzar de repente la Peti Aidar, que fue mi maestra de teatro de chiquito, se me empezó a cruzar Julio Belzer, se me empezó a cruzar Fernandito Silvar, bueno, tantos maestros que he tenido y que digo, por eso digo, termina siendo un gran homenaje a todos los que nos formaron, y acá empezó a salir la experiencia y la herencia también. Sí, aparte todos Sí, alumnos de distintos maestros, si bien nos hemos cruzado en la escuela de teatro, bueno, los entrerrianos vienen como de otro canal también, con otra experiencia, pero bueno, Mauri también es alumno de Mansilla, entonces bueno, fuimos juntando así distintas leyendas de nuestro teatro. El desafío para los actores, los tres vienen de experiencias totalmente distintas, de formaciones distintas, y el primer día les dije eso también. Esto va a ser un desafío personal, porque vamos a ver cómo podemos ensamblar estos tres registros, estas tres cosas. A mí me gustaría darles la palabra a los actores, si pueden contar un poquito de la relación con el espectáculo, de la relación con el equipo Llanura también, si vieron actuar, si formaron parte, si intervinieron, cuenten un poquito de la relación de cada uno con Richie y con el equipo, ¿no? Bueno, yo a Jorge lo conocí. ¿Se escucha? Gracias. Están grabando. Es algo que me jode el micrófono. Pero bueno, a Jorge tuve el placer de conocerlo haciendo Rotos de Amor, un registro totalmente distinto que nos dirigía Walter Alemandi, obra que nos dio un montón de satisfacciones, y nos fue a ver, nos felicitó, le encantó el laburo, y después lo vi actuar un par de veces y no lo vi muchas veces. ¿Cuántas veces dije veces ya? Bueno, no los vi en varias oportunidades, ahí está. Pero había algo en Jorge que me llamaba la atención en su forma de moverse, su forma de decir, había algo en Jorge que me atraía. Y un día dije, algún día me gustaría hacer algo de Jorge. Y bueno, ahí fue que cayó César y me propuso esto. Y yo le dije, dejate joder, me estás jodiendo. O sea, pongamos un súper. Y bueno, fue realmente un desafío actoral, personal, un desafío horario incluso, porque como lo digo en la obra, las obligaciones y las ocupaciones me llevan mucho tiempo, pero esto es pasión, esto es gusto. Lo del mercadito es verdad. Tuve. Muchos años tuve mercadito, sí. Sí. Kiosco, mercadito, No, sería pasar el chivo. Así que fue muy emocionante. Es más, en algunos ensayos, cuando salían cosas de adentro de verdad, se me caían las lágrimas.
era muy emotivo lo que me transmitía. O sea, muchas veces lo sentimos a Jorge acá, pasaron cosas que decíamos, este Jorge, que o no le gusta o sí le gusta. Y bueno, así fue el paso a este tipo de actuación más calma, más sentida, más pensada, más vivida. Esa es la palabra. Realmente, ya hoy no lloro, pero hasta hace un par de funciones también se me caían un par de lágrimas. Ya estoy más cerca. De la relación con Jorge no puedo hablar demasiado porque lo habré visto 2 o 3 veces en mi vida, y creo que una oportunidad fue cuando con el Cervantes estábamos haciendo El Organito, que él vino a verlo y charlamos, y ahí me dijo, yo te voy a pasar un texto, el de Perón y Borges, y dice, me gustaría que vos hagas Perón. Y quedó ahí porque después, bueno, se fue. Y por eso prefiero hablar más de la relación con el grupo. Y desde el primer día me sentí muy bien porque era teatro salvaje realmente. Es decir, en el texto estaba que hacía falta latas, alguien dijo yo tengo, el otro traía de su casa, iban surgiendo las cosas. Yo hace casi 50 años que hago teatro y siempre fue ese tipo de teatro. Paradójicamente, la única vez que me sentí, no mal, pero extraño, fue justamente con el Cervantes. Van con una escalera, te ayudo, voy, por favor, hacé de actor y no jodas. Claro, el vestuarista es el vestuarista, el tramoyista es el tramoyista y vos sos actor y preocupate por eso. Pero cuando a uno le viene, ya tiene ese gen, ¿no? del teatro salvaje, acá funcionó, pero completamente bien, entre todos, porque todos fuimos un poco todos. Lo fuimos creando así, salvajemente. Yo traigo una cosa, que vos traes otra, sí, mirá lo que encontré. Sí, esa era la propuesta aparte, que poder mezclar miradas continuamente, estuvieron siempre la posibilidad, todo el equipo, inclusive los espectadores que hemos invitado a ensayo también, los tutores de la UNL también, estuvo Gustavo Guirado, estuvo Luciano del Prato, estuvo Norma, Fabiana Cinci, Edgardo Dip, estuvieron también en los ensayos y siempre la idea era esa, como trabajar en esa especie de palimpsesto de miradas y de aportes que creo que lo va enriqueciendo un montón al laburo. Sí, también, digamos, un poco como decía Adolfo, tuve la oportunidad de ver alguna obra de él como Zapatones o ver La mirada en el agua, pero también con un poco de cierta distancia. Entonces fue también un trabajo de poder empezar a leer por mi cuenta, como mi trabajo personal, que hay algo que me llamó la atención, que inevitablemente lo atravieso conmigo, porque además de esto soy psicólogo y trabajo del psicoanálisis. Entonces hay algo de lo que propone Ricci que no se puede encorsetar, que no se puede de alguna manera dominar, como esta búsqueda de algo propio imposible. A mí, por supuesto que yo entiendo que el arte es contar algo imposible y de pronto que se haga posible con la mirada de ustedes, eso es algo que nos trasciende. Y me parece que él ponía ese acento de, bueno, a ver cómo contamos algo que es del interior, cómo lo vamos bordeando y que tenga su identidad, una identidad como algo tan etéreo, algo tan que no se puede tocar, pero que con la mirada de todo el tiempo nos damos cuenta que nos atraviesa y ahí en eso nos vamos constituyendo. Me parecía que esa búsqueda de cómo constituir a través de la mirada del público, ya que estamos también hoy acá en la Escuela de Espectadores, esta mirada del público cómo atraviesa y que vuelve, y en eso ir atando y desanudando, y fue un desafío porque había muchas miradas, que eso me pareció súper interesante, decir, bueno, estamos construyendo algo propio en el sentido de que, bueno, no, por ahí vamos a ver a dónde llegamos, vamos a ver hasta dónde vamos, como un camino, como un faro, y si eso no está atravesado por la sensibilidad, que creo que era
dejarnos como estar presentes, esto de, bueno, hacemos teatro del interior y como Godot, ¿dónde está el sentido? Si no está el público, bueno, el sentido está ahí, en la pasión, en el deseo, que es muy difícil de entenderlo, pero que es esencial para todos. Entonces yo, por eso digo que inevitablemente lo tuve que atravesar conmigo, y bueno, y la idea era que entre el equipo podamos mostrar algo de esto, de lo esencialmente humano y más de acá del interior. Buenísimo. Bueno, y cerrando la primera intervención, si nos quieren contar un poquito del el aporte al espectáculo, ¿les parece? De parte de la técnica. Dale. No, yo voy a agarrar para decir esto porque lo que decía Mauri es muy cierto. Teníamos el desafío de ir escribiendo el texto mientras lo íbamos haciendo. Entonces escribía todo un poco, era dramaturgiar constantemente y había algo que era, no difícil, pero interesante, que había varias miradas. Entonces, bueno, yo ponele que hacía la parte de la preparación de actores, bueno, me los agarraba acá, los ponía a saltar o a agacharse, qué sé yo, y para allá estaba Solange que me decía, páralo. Entonces yo agarraba y lo paraba, y Gustavo me decía, no, porque acá la proporción, ¿no? ¿Viste? Entonces como que íbamos mezclando todo, y ellos por ahí escuchaban, recibían, y iban proponiendo, claro, proponiendo lo que les salía. Y entonces ahí se iba armando como la carne de este texto que, retomo también lo que decía César cuando lo escribe, a nosotros nos da un texto que tenía una serie de imágenes, tenía consignas a modo de preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde llega el agua? Ponele. Entonces como que íbamos trabajando por ahí, más o menos por ahí. Sí, este es el texto hoy, decía. Claro, este es el texto hoy. Nos traía un texto y decía, bueno, era eso un poco. Y bueno, por ahí también el desafío de los objetos, que fue otra cosa que constantemente estaba como César arriba de nosotros, ¿no? Decir, bueno, el árbol, che, lo quiero de cintas, porque vos sabés que tiene que ser así como de cintas, ¿viste? Bueno, medio que construíamos acá la parte. Y entonces como que por ahí los objetos también que íbamos teniendo, como las mismas latas, que dijimos, hacete unas latas, Dima, me dice, bueno, vamos a hacer unas latas. Y quedaron así, digamos, guachas, como están. Y esa, ¿no? Como ese aura que tenían los objetos iba como delineando la forma de ellos que les atravesaba de maneras particulares a cada uno. Entonces ahí estaba como de vuelta lo original, y ahí agarrábamos y poníamos, ¿viste? Sellito, lo guardábamos, y eso era como lo que íbamos agarrando, ¿viste? Sí, algunas, retomando con eso de los objetos, algo que de entrada les había dicho, y por eso estuvimos mucho en la búsqueda también y recorrido, es que muchos objetos fueron reconstruidos o son fragmentos de salas teatrales del interior, de Entre Ríos, del interior de Santa Fe. Ese telón negro que ven ahí arriba, ese pedazo de telón, es de una obra que hizo Richie con Brusa, por ejemplo. El telón rojo es un telón que lo busqué de mi escuela primaria en Crespo, de la escuela 203. Me encantaba porque es un telón que está todo cosido por partes, y que, bueno, y así, de los elementos, las butacas son de nuevo. Ya fuimos reconstruyendo pedazos de todo. Sí. Sí, bueno, hola. Sí, también yo lo conocí a Richie, también íbamos con César, nos encontrábamos ahí en la parada del colectivo cuando volvíamos a Paraná de la licenciatura con Richie. Pero tuve la oportunidad hace muchísimos años de ver El Cruce de la Pampa, de ver el clásico Binomio, y una obra que hicieron con unos actores colombianos que vinieron a hacer una beca a estudiar con Jorge y con Rafael Brusa, y que actuaba el Flaco Rodríguez, hace bastantes años, ni me acuerdo, ya hace un montón. En esa oportunidad estuve haciéndole técnica también. Y bueno, y vi también la última, que era Con el agua al cuello. Con respecto al tema de la iluminación, también pensamos en este criterio de capas y de cosas, ¿no? Como esto que decía César, de un palincesto que se va escribiendo, que hay una luz de base que es permanente, y que a partir de los fragmentos de las
de las voces, ese es uno de los cortes, pero también estaban los fragmentos de las obras, ¿no? Y también funcionan los cortes de las luces y todo lo demás como comprimir el espacio, ¿no? O el tiempo en realidad, el espacio y el tiempo, cuando el gordo está haciendo su monólogo y termina ya, ¿no? Uno por ahí queda pensando si es que todo eso estaba conversando con Tito, ¿no? Y en qué momento pasó, estábamos viendo el interior del gordo o sus recuerdos, y después terminan hablando, sí, dejate de joder, gordo, hablemos de cosas más, ¿no? Más divertidas. También, bueno, nada, por suerte estamos en una sala que nos proporcionó no solamente la parte técnica, física, sino también sus compañeros, a sus trabajadores acá, que nos han hecho todo lo que le pedimos, le hicimos cambiar varias veces y corregir. Y toda la planta se fue armando a medida que íbamos ensayando. No fue un diseño previo que dijimos, ay, yo quiero ver esto, yo quiero ver aquello. Veíamos los ensayos y decíamos, bueno, acá puede suceder esto, acá va a suceder aquello. Como base, obviamente, era la sala que se estaba por abrir, una luz plana, bien abierta, y después, bueno, los distintos climas los fuimos armando así. Hubo algo interesante con el tema de las luces, porque también era como una discusión que teníamos, viste, constantemente para ver cómo las capas se iban, que era esto de lo episódico también del texto. Veíamos que se trataba, no era un hilo, ni que pasaba esto, después de esto, eran como episodios que iban sucediendo, por eso lo de Gustavo, lo de las luces fue maravilloso, porque veíamos que con un juego de luces, se nos decantaba solo, digamos, la forma en que esos episodios se comprimían, pero también adquirían sentidos múltiples o el que nosotros queríamos, bueno, hacemos esto y se daba. Bueno, y al final, última cosa, la última escena, nada, cortito, también todas la propuesta de la escena final, César me dijo, quiero un atardecer furioso, y no me dijo más nada. Claro. Y de ahí, arreglate. ¿Y cómo lo hago? No sé, vos sos el iluminador. Bueno, ahí armamos todo, también discutimos. De hecho, en el libreto puse Atardecer Furioso. No, aparte de César es el tipo director, que faltan 10 minutos para estrenar y estaba, Gustavo, prendeme esta luz a ver porque no sé. Y estábamos por estrenar en 10 minutos y Gustavo estaba, ay, ¿qué? Y está acá arreglando cosas y bueno. Así que salió, creo que sí, no sé. ¿Se escucha? Ah. Bueno, de la parte de maquillaje, o sea, más allá de... siento que, o sea, estoy desde el principio también, desde que se empezó a ensayar, y esto, como dicen los chicos, tuvimos la suerte de poder ensayar con las luces, o sea, yo voy como a la par, digamos, del maquillaje de las luces, porque por ahí no es lo mismo cómo se ve el actor en vivo, a cómo se ve con el tipo de luz y en el tipo de sala, ¿no? Y si bien es algo un poco más naturalista, en verdad lleva bastante maquillaje, bastante preparación y un tipo de maquillaje que es de teatro, que no es de provincia, pero bueno. Pero bueno, o sea, lo mío, digamos, acompaña a este trabajo que se fue haciendo, digamos, en el paso a paso y que bueno, que en la escena final, ¿no? Donde está ahí Adolfo también, esto de que esos actores se maquillen ahí en escena, ¿no? Ese actor, perdón. Eso. No sé qué más decir. Bueno, ahí también está un poquito el homenaje a Fernando, digamos. Ella viene de esa escuela y está. Claro. Sí, todos. Pero es una especie de lujo el tener el maquillador o maquilladora, porque normalmente todos los actores retirados, como dice el texto, sabemos maquillarnos, porque nunca hemos tenido la oportunidad de tener... Por eso digo, es un verdadero lujo. A mí me encanta maquillarse. Mucho. Hay otros que no tanto.
Bueno, a mí me gustaría preguntar dos cuestiones. Como siempre, por un lado, sobre el proceso creativo y el aspecto más metodológico que tiene que ver con poder meternos en los entretelones de un ensayo y ver cuál es el procedimiento, ¿no? Cuál es el procedimiento actoral, cómo desde la dramaturgia, César, que vos venís de ese campo de la dramaturgia, transformás en acción, qué pasa con esos actores, esas actrices, si hay un entrenamiento corporal, cómo llegamos a una escena en un ensayo y cómo llegamos a construir la obra, ¿no? Si pudiéramos como meternos ahí en un ensayo. Y por otro lado, teniendo en cuenta también que hay nuevas generaciones, ya estuvieron hablando de conceptos en relación a Jorge Ricci, pero vos en un momento dijiste que no te basaste en una obra para hacer el espectáculo, sino que te parecía importante, relevante la teoría de Jorge Ricci. Bueno, ¿a qué te referís con la teoría? ¿No? Quizá estuvieron saliendo algunas cuestiones acá, pero poder ahondar un poquito, que vos nos cuentes o qué es lo más significativo, importante del laburo de Jorge que tomaste para hacer esta obra. Entonces serían esas dos cuestiones, meternos en un ensayo, ver lo metodológico y cuál es la teoría de Jorge que a vos te parece relevante y que se manifiesta en la obra. Bueno, con respecto a la teoría como dije antes, lo descubrí, digamos, en el mismo estudio fui descubriendo cosas de teatro salvaje puntualmente que me movilizaron mucho y es lo que empecé a atar cabos con lo que venía transitando y con la historia del teatro que conocía, que era la del teatro santafesino, la del teatro entrerriano, que fue la que fui transitando también. Y es ahí donde entra en juego esta cuestión del contexto, de lo histórico, que son elementos, como dije antes, que para mí son fabulosos para trabajar, para tener en cuenta. Y ahí solo se va armando esto de hacer teatro, en dónde hacemos teatro, para qué hacemos teatro, para qué hacemos lo que hacemos y qué nos quiere decir ese texto hoy, ¿no? Entonces empecé a encontrar un montón de similitudes con lo que decía Ricci. De repente iba leyendo una parte de Teatro Salvaje y decías, claro, ¿por qué esto? Entonces, primero la teoría me pareció importantísimo rescatarla. De ahí viene la propuesta de esta obra. Rescatar esa teoría y difundirla. Esto de cómo es el teatro salvaje, de lo que Ricci llama teatro salvaje, este concepto de teatrista que aparece también muy marcado, lo de hacer teatro con lo que hay, lo de ir cubriendo los distintos roles, como decían recién. Claro, la salvajada de la llanura. Y también un poco esta mezcla con lo personal, como dije antes, con la cuestión emotiva. Para mí fue muy importante, por ejemplo, trabajar con la música. La música que es de Hernán Brambila, de un músico también de mi ciudad, de Crespo. Lo único que le pedí a él es que quería mucha nostalgia. Y así fue como surgió la música de toda la obra. Después, la cuestión de los ensayos, bueno, fue bastante enredada. Primero porque de entrada, los primeros ensayos esperaban que yo les diga o les baje línea, y lo primero que le dije fue, bueno, todos podemos opinar acá. Y desde ahí le digo, yo los ojos que me faltan, que no tengo, son los de ustedes, le digo, los especialistas en cada una de las cosas. Entonces, eso quiero que empiece a fluir. Mauri viene de un teatro musical, Sergio viene de pura comedia y Adolfo de lo más clásico. Entonces, cuando empezaron a cruzarse fue un caos primero. Y es más, que Sergio fue el más sufrido porque el más quejoso. Claro. Y entramos a cubrir a cubrir ese encuentro entre los actores y en los ensayos pasaba eso, que además se mezclaba la experiencia personal y cómo iban a poder fluir
cómo iban a adaptarse esos registros, cómo bueno, lo fuimos elaborando despacito, con paciencia. Me acuerdo que en uno de los ensayos estaba Dimas trabajando con Adolfo, Sol con Mauri, yo con Sergio, estábamos como en la misma escena metidos los tres ahí. Claro. Por ahí también Gustavo, Lucía, bueno, todos. Me parecía que lo rico de esto era jugar y permitirnos jugar también con la experiencia del teatro salvaje, de hacerlo realidad. Empecemos a hacer un equipo y empecemos a construir en equipo y empecemos a construir siendo conscientes de dónde estamos también. Permiso. También una característica, que yo es la primera vez que trabajo así, que desde el primer ensayo que hacemos pasadas completas. Los chicos, la verdad que se sabían gran parte ya para el primer ensayo, pero aunque terminaran con la obra en las manos, digamos. Sí, bueno, no, que eso, que teníamos entonces empezamos con tiradas completas, ¿no? Y ellos hacían y nosotros, como dice Dimas. No, porque me parece, che, Dimas, César, con Dimas pensamos, ¿vos qué te parece? Dale, que César está sordo de una oreja, entonces a veces estaba, y por ahí me decía, vos me estás hablando, que darme vuelta, era al otro lado, así que, pero bueno, era todo ese lugarcito que entre las sombras íbamos armando. Totalmente. Iban pasando las ideas. No, digo que era este teléfono de ideas porque ella me decía algo a mí, entonces yo lo adaptaba a qué sé yo, un movimiento, y iba pasando y él pensaba algo con las luces, y cuando volvía a ella el pensamiento ya era, ¿no?, una cosita más completa y nueva que bajaba mejor, digamos, a tierra. Yo no puedo no conectarlo con lo que decía hoy Bartí, ¿no? Que no es esto de la puesta en escena de un texto, sino de un laburo que tiene que ver con el grupo y bueno, al mismo tiempo una dramaturgia de la dirección, de la actuación, de la técnica, etcétera, ¿no? Y colectiva, sobre todo porque fue como la pata que nos salvó, ¿entendés? Porque por ahí no podíamos, una sola persona no se hacía cargo de todo, sino que descansábamos esa energía en todos y eso era mucho más, digamos, aparte mucho más rico, trabajar de esa manera, por eso se nos hacía fácil, digamos, y divertido laburar a los actores de esa manera. Es divertido las distintas energías que hablaba hoy César de los actores y poder encontrar cuáles eran los puntos en común para que funcione, ¿no?, lo que uno va a mostrar y que no quede como, bueno, entre tres monigotes separados y bueno, poder jugar con eso y ver cómo por ahí tirábamos una consigna y a uno le servía, a los otros dos no, y bueno, ir viendo, bueno, ver cómo emparejar eso fue extremadamente divertido, pero sí fue siempre como una especie de laboratorio. Lo que hablaba César hoy del enojo mío, de la reacción a no, era enojos conmigo. O sea, era un desafío que yo quería lograr y por ahí no me salía como yo quería. Entonces, me chivaba, sí, claro, me enojaba y se notaba, pero no era con el grupo, era conmigo, era con esto de decir, puta carajo, ¿cómo lo hago, cómo lo saco? Hasta que, bueno, hicieron, hasta que salió. Era escuchar, no te muevas, mete las manos en los bolsillos, no muevas las manos, pues yo soy muy de gestión. Entonces fue todo un laburo excepcional y que llegamos, bueno, creo que llegamos bastante bien, ¿no es cierto? No me mataste. No, y estamos amigos, y te digo te quiero todavía. Pero era el más contestador, Sergio. Los otros dos eran como más alumnos 10, digamos, más obedientes. Tuve que ir a buscar a Marina Vázquez para que me grabe, no me lo actúes, y se lo pusimos en la obra. Más que una pregunta, así podemos después pasar el micrófono y todos los asistentes hacer las que quieran, porque ya estamos medio justo de tiempo. Yo quería manifestarles mi gratitud. Para mí, Jorge es un tipo muy especial en mi vida, porque no solo accedí al teatro gracias a él, con actores de provincia, y después en algunas otras obras, si bien no todas, también fue quien me posibilitó ingresar a Radio Nacional, cuando alguna vez le llevé un proyecto para comenzar a desarrollar mi oficio. Y creo que han plasmado lo que es el desafío que atravesó permanentemente toda la obra de Jorge Ricci, que es asumir que
para contar lo universal tenemos que poner en juego y mostrar nuestra propia comarca y que la apuesta metafísica únicamente es posible hacerla real en el encuentro, en el escenario. Y me quedo con 3 imágenes que son la de la barcaza, la del espejo y la final, en la cuales creo que condensan toda la emoción que ustedes seguramente han visto provocan en cada uno de los espectadores cada vez que se presentan. Así que por eso, muchísimas gracias a todos, a todas. Yo antes, así cortito, hoy lo nombró Gustavo, a los chicos de la técnica. Más allá de los chicos de la técnica, hay un equipo humano importantísimo. Gente con una predisposición desde, ¿cómo se llama el que recibe las entradas, Matías? Desde Matías hasta la gente de acá arriba, todos, siempre de buena onda, siempre de buen humor, siempre predispuestos a solucionar, a aportar. El abrazo, el mierda, también va con ellos. O sea, gracias a ellos también, porque realmente el aplauso se lo merecen ellos también. Si les parece, abrimos, no sé si alguien quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo, alguna duda, algún aspecto del espectáculo, alguien que quiere comentar. Dale. Pero la verdad que, bueno, felicitaciones. No sé cómo lo vamos a abrir. Soy una frustrada locutora, así que tampoco me gusta el micrófono. Bueno, buenas tardes. Hermoso, sin palabras prácticamente, porque fue... me dejó vacía y me dejó con el recuerdo de Jorge, que también lo conozco así. Él se dejó conocer por todos los espacios. Hace muchos años, a los 14 años, yo hacía teatro, era una puber, y él nos invitó a la radio donde él, en el ET10, y ahí lo conocí. Y después no dejé de dejar de conocerlo en la escuela de teatro. Bueno, acá la nostalgia, y lo que sí, también pude ver todo esto en relación a los fragmentos de las obras, se vio y fue muy conmovedor. Pero yo quería hacer una pregunta más allá de todo esto, que me van a decir, ¿y esta qué pregunta? Acá, el personaje, ahí, la que vos mirabas acá como pura espectadora, ¿la llegaste a conocer o fue algo a la que vos miraste y te tuviste problema con la negra, ¿no? ¿O fue una parte del libreto? Bueno, yo te devuelvo la inquietud. A vos, ¿qué te pareció que me pasó? Y a mí me pareció que sí, que después fue algo tras bambalina. Porque fue con la que tuve hijos y por la cual me alejé del teatro. Fantástico. Fue una pregunta fuera de sí, pero creo que también estaba dentro de la obra. Y la primera sensación que me pasó, porque lo tengo que decir, porque después si no, la tortura a mi hija en el colectivo, cuando empezó la obra no me di cuenta, porque pensé que era uno de los técnicos que estaba acomodando las cosas, y yo me puse a hablar y esta me decía, cállate, que empezó la obra. Pero si el chico... Así que... ¿Puedo hacer una pregunta como espectadores? Sí. Que es la que nos hacemos nosotros acá. ¿Abren el teatro o no abren el teatro? Acá dice que se abre. ¿Se abre esta sala de nuevo o no se abre? ¿Se abre? Es más, la última imagen es la obra del estreno, de la reapertura, digamos, ¿no? Yo pensé eso. ¿Cómo? Para no cerrar. ¿Alguien quiere preguntar? Yo tengo una que me gustaría hacer, pero... No, solamente un comentario. Ese árbol ahí, hecho con la cinta de los cassettes, ¿a quién se le ocurrió? Porque es una belleza. Hay que se ríe. Ocurrencia conjunta, pero la mano... Íbamos a hacer de cinta de cassette. En realidad la idea era de cinta de cassette. Yo le dije, quiero cinta de cassette, porque como la obra habla de esto de los registros, de los cassettes continuamente, y le dije que los frutitos del árbol tienen que ser cassette. Digo yo, para que los que no conozcan lo que es un cassette, hoy, entonces que esté todo bien ahí. Y bueno, me mandó un par de bocetos, unos dibujos, y después, bueno, fue la creación de...
No, que esto de, qué sé yo, respondo lo de los procedimientos también, porque yo durante todos los ensayos fui llevando una bitácora donde anotaba ensayo, todos los ensayos, lo que sucedía, las ideas, todo, hasta el último ensayo. En eso se iban apareciendo cada vez más claras las imágenes que pedía César, entonces yo dibujaba, bueno, qué sé yo, el árbol es medio sauce, medio esto, entonces con Gustavo también, como dice, teníamos esos 40 minutos hasta Paraná, pasando, ¿no?, por abajo del túnel, que decíamos, ¿cómo resolvemos, no? Y él decía, no, la cinta es muy finita, busquemos cassette, listo, y ahí como que se iba transformando el material en la escultura, sería, digamos, final. Vimos todos los árboles de la región, los Claro. árboles autóctonos, íbamos mirando en la ruta íbamos mirando qué árbol íbamos a... Bueno, él tenía que construirlo. Digamos, yo le decía, bueno, vamos a mirar árboles, ¿viste? Empezábamos a ver. Nos poníamos a ver árboles realmente. Había uno acá en una plaza cerca también, dijimos, creo que es parecido. Claro, claro. Y salió bien. Quedó, digamos, la forma de sauce al final y al cabo, y con esa lluvia, que es como lo que más pregnancia tenía, digamos, al momento de recibir la imagen, que en realidad es estática, digamos, pero ellos tienen ese fondo, entonces como que queríamos que las capas, digamos, estén, ¿no?, como filtros, que sean filtros. Perdón, hay algo que a mí me flashea también, lo que decías vos, ¿no? Nuevas generaciones, ¿no? O sea, que no conocieron el cassette, no conocieron ese formato, ¿no? Entonces como que me parece que esta obra también recupera todo eso. O sea, se muestra, digo, para muchos de ustedes que están ahí, que son mis alumnos, Las luces. capaz que es la primera vez que ven un cassette, o sea, o por lo menos a mí me pasa cursando con chicos de 18 años, que es como, bueno, la virtualidad, ¿no? Otra dimensión. Entonces, el cassette trae como esa nostalgia, ¿no? La lata. Lo que tenemos Claro, más porque años nosotros de contamos teatro. lo que es el teatro de provincia que vivimos nosotros, capaz que tenemos ya casi 40, ¿no? Pero... Habla por vos. Estamos en la misma edad. Ahí está. Yo les quería preguntar si la muerte de Jorge es el fin de una época o el teatro salvaje sigue, ¿no? Lo conecto mucho con esto de la nostalgia, de la melancolía, la nostalgia, ¿no?, de la música. Y la gran pregunta es, ¿cómo ven este tema? ¿Sigue el teatro salvaje o en realidad es el homenaje a una época que se terminó, no digo exactamente con la muerte de Jorge, pero esa muerte es muy significativa, ¿no? ¿Qué piensan? Yo, una cosita. Perdón. Pero no es una idea, es lo corroboro cada día. El no hay un mango y a ver cómo nos arreglamos, esa salvajada yo toda la vida la viví. Entonces es no sé si la inteligencia o la rapidez mental del actor para tratar de subsanar lo que falta con los objetos cotidianos. Y no sé si es una suerte o una desgracia, pero vamos a seguir con el teatro salvaje, eso es así. Muchos de los objetos que hay acá, de los cuales algunos traje yo, fueron encontrados en la calle. Yo decía, uy, para la obra, ¡fuc! Me lo traía. Nos faltó el farol hoy. Hoy nos faltó un farol. Hoy nos olvidamos un farol. Tenemos que ser... Sí, se fue, no sabemos dónde. O sea, unos bolsos, porque primero eran cajas. Y nosotros decíamos, en aquel entonces no había cajas o tantas cajas de Fernet Branca o de... No, Estaba preocupado por las marcas de las cajas. Claro, entonces eran cajones de pollo, cajones de fruta que encontraba tirado, o bolsos. Hay un par de bolsos que también el de los casés lo tenía yo, el otro lo encontré tirado. Y eso es un teatro salvaje. Más allá de la creatividad y de ponerle, y de la dramaturgia propia y de poner lo nuestro y de poner lo local, esto, como decía él, en el Cervantes vos decís, necesito una percha, 3 cordones, acá no, necesito un cordón,
no hay alambre, pará, tomá este, no, ¿y vos con qué salís? Me lo ato con cinta, o sea, y resolver, la gente está ahí y acá todavía estamos resolviendo cosas. O sea, y la puta, ya está, dale la sala, no, o sea, más salvaje que eso. Pasó hoy con el Pasó grabador. hoy, con todo, hoy pasó de todo. Sí, hoy pasó de todo, es verdad. Cuando estábamos armando, nos pasó de todo. Verte la salvajada. No funcionaba el grabador del inicio. No andaba. Hasta que después lo pudimos arreglar, pero cuando ya estaban todos ustedes ahí afuera. ¡Viva! Dije, ¿qué pasó? No anda grabando. Con dos cables tratando de... Y yo estaba haciendo otras cosas, y uno también... Estamos todos ocupados. Entonces, bueno, en la mano que queda, esto de ser artista también, de varios campos, ¿no? Y Creo que lo apagan de allá. Hola. Sergio Abate dijo el otro día que a él le gustaba hacer chistes. Entonces, y la función que vino Sergio también hubo una luz que chispeó. No, el último track que hizo como... Ay, el track digital, música digital, la compu, play. Estábamos con Gustavo arriba. ¿Cómo? Como si el CD saltara o saltara el disco. Bueno, Jorge, supongamos que te gustó. ¿Terminamos? No sé qué hacemos. Como bueno, lo dejamos en manos de... yo quiero agregar a la pregunta que hacía Jorge que además la cuestión de la cuestión histórica, esto que decía antes de la herencia, el teatro salvaje va a continuar porque va a seguir habiendo muchos teatreros, por suerte, en nuestro litoral, y si tomamos conciencia de esta herencia, de estos tipos como Jorge Ricci, como que nos dejaron tantas cosas, y lo traemos también a escena cada vez que preparamos algo, va a seguir estando. Entonces está más vivo que nunca. Sí, yo quería agregar que también Teatro Salvaje no es solamente una cuestión de concepto, sino que también es una práctica. Nosotros en el interior, mal llamado interior, en el Teatro de las Provincias, o como se llame, no sé cómo, porque, bueno... Teatro Salvaje. La dramaturgia propia. Tenemos esta práctica, nosotros no hay un sistema comercial de teatro, no hay teatros, incluso estatales, con que tengan... la estructura o el organigrama que tiene el Cervantes con sus trabajadores, etcétera, lo que comentaba Adolfo recién. Nosotros vamos a tener esta práctica y esta manera de hacer teatro más allá de las cuestiones técnicas, ¿no? Podemos, ya esto no se usa más, el andar haciendo cosas precarias ya no están, porque la tecnología avanza y también, digamos, nosotros empezamos a laburar. De hecho, no tenemos lámparas incandescentes ahí porque no se consiguen. ¿No? Esos son LEDs. Cosas que antes no existían. Él tiene escondidas abajo del colchón. Bueno, pero bueno, nada, el teatro salvaje no solamente es un concepto, sino que también es una práctica, es una manera de hacer y también es una manera de amar lo que hacemos, digamos, ¿no? Tal cual. Perdón, dale, Solange. Sí, dale. Bueno. No, pienso, ¿no? que claro, pasa algo fenomenal, creo, en este momento y fantástico, de que al ponerse todo más digital también se vuelve más accesible y entonces casi en cualquier lado tenés una consola de LED y manejas con un iPod o una tablet y haces luces y la llevas, como es una tablet y es una consolita, la llevas a cualquier lado, entonces genera... También, sí, o sea, o podés hacer espectáculos sin la técnica. Viene el técnico horas antes, lo graba, se va, queda grabado, le pone play, listo. Se hace la programación de la función. Que está buenísimo, entonces le da otro nivel a las cuestiones en los lugares donde quizás antes ese nivel no se lograba, por un montón de motivos. Pero creo, yo enseño historia del teatro en la escuela de teatro, y siempre hablamos con los chicos de que bueno, está la historia de los libros,
pero que siempre está lo no académico, siempre está lo que no llegó a los libros, que en un punto creo que es lo que hizo Jorge, nos puso en un libro. Y que si no fuera por él, somos nombres en un libro de Pelletieri. Tal cual, tal cual. Entonces, Exacto. porque tiró, con todo el amor del mundo lo hizo, pero somos nombres. Claro, está muy bien. Y que bueno, y que eso, que quiero creer que el teatro salvaje va a seguir existiendo en ese sentido de todo aquello que no es... por más que la academia en el sentido de formación está, tenemos la escuela de teatro, tenemos la licenciatura, tenemos la escuela de espectadores y un montón de espacios, pero es todo aquello que no está en los libros de historia, digamos. Está muy bien, está buenísimo, buenísimo. Bueno, como tenemos... Dale. Ahí vamos. Lo que había dicho él, si se inaugura o no se inaugura de nuevo el teatro, ¿no? Yo creo que como Godot, mientras espera, llegue o no llegue, lo que importa es ese transcurrir de lo que pasa o de lo que le pasa al joven, ¿no? Mientras está esperando. Entonces yo creo que esa nostalgia en ese teatro le da cierta vida al recuerdo del padre. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que trae la vida. Por eso el árbol me da esa idea también que está agarrada a los recuerdos, a las voces de los que ya no están. Por eso las cintas, esa es la asociación que hice, ¿no? Está bueno. Gracias. Buenísima. Yo quería preguntar quién es el teatrero más joven en la sala. No, por supuesto no vamos a hacer una Acá encuesta, abajo pero deben ser. porque Acá está el primer año de la escuela de teatro. Yo le quería preguntar a la nueva generación, no sé, si va a seguir el teatro salvaje o no. ¿Cómo lo ve el recambio, digamos? ¿Cómo lo ven los más jovencitos? ¿Alguien quiere decir algo? Pueden hablar en grupo. Porque tal vez una de las preocupaciones es por esto de la transmisión, digamos, la cadena de transmisión de experiencia, ¿no? Que por eso está buenísimo que la Universidad Nacional del Litoral publicó hace muy poquito una reedición del Teatro Salvaje y de Actores de Provincia, ¿no? Me parece son dos clásicos, ¿no? Pero también está la pregunta de si llaman a ser leídos o no, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Bueno, no. Hablando un poco de lo que comentábamos por ahí con los chicos, ellos son mis compañeros del taller de teatro al que vamos. Mientras escuchábamos a Bartiz y acá hablábamos mucho sobre cómo iba a ser, no sé, en un par de años, cuando volvamos a encontrarnos, cuando volvamos a la sala en la que hacemos teatro o cosas por el estilo. Y yo personalmente creo que sí va a seguir existiendo el teatro salvaje o lo que se entiende de esa manera, porque tiene como más, no sé, se siente más vivo. Quizás soy yo juzgando mal a lo otro, pero no sé. Y hablábamos también de cómo cuando nosotros estamos por salir de escena también, es como que ella me peina el pelo y yo le toco la puerta porque necesitas hacer un sonido que sale de atrás de escena, y esas cosas siento que hacen que en la relación entre los actores y director y todas las personas que participan sea especial. Y no sé, yo por lo menos lo prefiero así. No sé los demás. Buenísimo. Bueno, ¿y alguien más? Y si no, no jodemos más, ya nos vamos. Bueno, a mí realmente me re gustó y fue una de las obras que más me llamó la atención. Así que por mí sí, porque me re gustaría hacerlo alguna vez. Así que me encantó y sí, re sí. Bueno, a mí también me encantó la obra, hermosa. Lo local se vio en todo momento de la obra, o sea, no solamente desde el texto, digamos. Veo que hay mucha alma para mí en el teatro salvaje. En todo, porque cuando contaban mismo en el equipo, no, esto fue la idea de tal, pero tal colaboró y tal lo ejecutó, y es así, es eso. Entonces cada objeto y cada cosa, y lo que se dice y lo que no se dice, y lo que está pensado, y está todo, está ahí, digamos.
está ahí, está el alma, está cada uno de ustedes con sus improntas, sus territorialidades que se ponen en juego en esto. Y es mágico. Tal cual. Muy bueno. Todo, está buenísimo, en todos los planos del espectáculo aparece las distintas formas de territorialidad, ¿no? Incluso en estos detalles de las sillas de Nogoyá, las telas de Crespo y demás, ¿no? Pero dale. Hola, buenas tardes. Yo respondiendo a las preguntas, yo creo que sí, de seguir va a seguir porque es algo que nunca se va a terminar de erradicar y como decías, para bien o para mal, tanto en los nuevos espacios de las nuevas camadas, los nuevos ciclos, por nombrar los chicos de la Libre, los chicos del Birri, vienen que habilitan un montón de espacios para gente nueva, para las nuevas camadas, y es un poco de eso, de organizan ciclos de no, vos allá o no, sí, es teatro salvaje, no, las luces, bueno, fíjate, tenemos esto acá, bueno, organizate ahí, y vos estás ahí como, ¿qué hago? ¿Qué toco? Pero sí, obviamente, sí, es algo que... Ay, ¿cuánto está? Sí. Bueno, yo vamos a mover esto, ¿no? Porque fíjate que ahora va aquel. Y es como, sí, creo que es algo ya, para bien o para mal, innato nuestro. De algo que habla de nosotros. Buenísimo. Y hay una cosa que yo le escuché decir a Bartiz, no hoy, la vez pasada, en otra entrevista, donde él decía que esto que llamaríamos el teatro salvaje convierte la precariedad en condición de producción poética, porque eso es tal vez lo más hermoso que tiene el teatro salvaje. Yo cuando vi actores de provincia en Buenos Aires, en el Teatro Payró, allá por el año 90 y pico, a mí me partió la cabeza. O sea, yo dije, esto es lo más grande del teatro nacional, ¿no? Digo, y era teatro salvaje. Con esto lo que quiero decir es que la precariedad se transforma en una condición de producción poética, ¿no? Que no le resta ninguna universalidad y se transforma en un valor. Esa es una de las grandes paradojas, porque si uno piensa precariedad, uno dice, bueno, estamos mal, necesitamos más guita, necesitamos más técnica, pero si uno piensa en la precariedad transformada en condición de producción poética, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro, es. ¿Puedo aportar algo? Dale, y si les parece vamos cerrando por una cuestión de tiempo. No quería dejar pasar esto que, bueno, hoy también lo mostró Bartiz con respecto al texto. Al principio, yo es la primera vez que veo la obra, dije, uy, es tanto texto, pero después me di cuenta y me dejé llevar que había mucho de lo corpóreo y que también el cuerpo habló mucho más que el texto. Y eso, como dice Bartiz, es solo para los buenos actores. Así que pido un aplauso porque son excelentes actores y actrices. Bueno, para cerrar, nuestro señor allá de los objetos se encargó de buscar un objeto histórico que es justamente la primera edición de Hacia un teatro salvaje. Yo te voy a decir que más que nada lo encontré allá en una biblioteca de Paraná. Encuentro este libro, lo muestro un poquito antes, y yo dije, debe ser una gran señal. Y bueno, después César, todo eso. Exactamente, o sea que de parte del equipo dijimos, bueno, qué mejores manos para que lo tenga, digamos, y lo guarde. Pero, por favor. Esta edición no la tengo. Y bueno, ahí la tiene. Bueno. Para completar el álbum. Qué bueno. Yo tengo la edición del 2011, que la hicimos en Coligüe con Jorge, que se llama Historias de Teatro Salvaje, Historias de Actores de Provincia. Y después tengo la de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, pero maravilloso. Muchas gracias. Muy amable, sí. Estamos esta noche. Volvemos esta noche a las 21. Todos los sábados. Todos los sábados de septiembre. Todos los sábados hasta julio del año que viene. No. Las ganas. Estamos hasta septiembre, octubre. Si les gustó, recomiéndenla a sus amigos y seres queridos.
si no les gustó, a sus enemigos y a quienes odian. Pero vengan. Estudiantes de la Escuela de Teatro tienen 2x1 si se anotan previamente conmigo. Bueno, queremos agradecer muchísimo a toda la intimidad, todo lo que compartieron, el alma ahí del Teatro Salvaje de esta compañía. Y bueno, invitarles al próximo y último encuentro de este año de la Escuela de Espectadores, que es el 24 de septiembre, donde la temática va a ser actoralidades y poéticas liminales. Va a haber como cierre una mesa redonda con referentes de diferentes actoralidades, a ver si esto de la actuación es una o qué pasa ahí. Y bueno, están todas invitadas, siempre nos vamos como emocionadas o pensando. Me encantó escuchar a esta nueva generación, o por lo menos la más joven de hoy, esperanzadora en este contexto, ¿no? Para las otras generaciones que ya no somos tan nuevas. Así que fue hermoso también eso, escucharles ahí hablar a los jóvenes. Así que bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a la UNL, a Norma Cabrera desde el Centro Cultural. Está Demian Sánchez como coordinador del Centro Cultural también acá. Y nos vemos el 24 de septiembre. Muchas gracias. Y si alguien quiere leer el Teatro Salvaje y no lo tiene, yo lo tengo en PDF, porque lo escaneamos para que lo lean los alumnos. Así que me lo piden y lo mandamos.